Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, numbers on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Buenos días. La palabra del Señor dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, al escuchar la lectura me imagino que ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar. Sí, vamos a tocar de nuevo el tema del amor. Y hoy vamos a considerar esta sección de la palabra y este devocional bajo el título de ¿cómo podría el mundo ver a Dios? Aunque dice Juan que Dios nadie le ha visto jamás. También lo dice en su evangelio. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre es el único que le ha dado a conocer. Pero de ahí en fuera nadie lo ha visto. Ni siquiera Moisés, cuando le pidió ver su rostro, le dijo: no podrás ver mi rostro. No hay hombre que pueda verme y vivir. Si tú me ves, te mueres, Moisés. Voy a hacer pasar la espalda de mi gloria, te voy a poner en esa hendidura de la peña y solamente podrás ver la espalda de mi gloria. Pero a mí no me vas a poder ver, Moisés. Bueno, yo no sé cómo hay tanto charlatán hoy día en las iglesias. Ya no estoy hablando de los espiritistas, no, estoy hablando de evangélicos, que son terribles, tienen visiones a cada rato y tienen profecía a cada rato, revelación fresca, y que Dios se les apareció y que Dios les habló y que vieron a Jesús y que vieron el templo y vieron cómo sus vestidos llenaban el templo y cuánta cosa. Y ya se sienten mejor que Isaías y que Jeremías y que Elías. No, aquí dice claramente la palabra de Dios. Hay que someter todas esas cosas a la
prueba de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios no le dijo jamás, con eso nos quedamos. Ya no le andes buscando. No, es que a mí me dijo, y es que el pastor, y es que él sabe mucho. Bueno, antes era el sacerdote, hombre, ahora es el pastor. Ese sabe mucho. Ah, no hay pastores que no se meten a la palabra y andan tras sus propias ideas y ilusiones. Hay que meterse a la palabra de Dios y hay que decir lo que la palabra de Dios dice. Bien, pero antes vamos a hacer nuestro repaso. No nos emocionemos tanto. Vamos al repaso. Y que se vaya sembrando esto en nuestra mente y corazón. Los principios que estamos considerando aquí en nuestros devocionales. Eh, bueno, en nuestro devocional anterior vimos a Juan exhortando a sus ovejas a tener cuidado de los falsos predicadores. Eso es lo que quiere decir, probad a los espíritus si son de Dios. Así comenzó Juan en el versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Y en la segunda parte del versículo dice a qué se refieren. Dice, probad a los espíritus, tener cuidado con esos espíritus. Bueno, es una referencia a falsos profetas o predicadores. Y así dice Juan, porque muchos falsos predicadores, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, apenas estamos ya en la recta final del primer siglo y ya se han levantado un montón de herejes. Ya se han levantado un buen número de personas que han agredido la doctrina de Cristo y han atacado su persona, y que han atacado su humanidad, han atacado su deidad. Bueno, ya Juan tenía que luchar con estas cosas. Uno de los hombres que siempre andaba intentándole hacer la vida difícil a Juan y atacar su doctrina y echar por tierra lo que Juan hacía, era un hombre llamado Cerinto. Y se comenta que en una ocasión estaba dentro de un baño, tal vez era un baño público, no sé. Eh, pero por ahí se informó, se enteró que Cerinto estaba en ese lugar, en ese baño, y le dijo a sus amigos, vámonos de aquí antes que este lugar nos caiga encima, porque aquí dentro de este baño está Cerinto. Pues ya sabía que era un hereje de primera, que atacaba a la persona del Señor Jesucristo. Bueno, ya muchos falsos profetas habían salido por el mundo. Juan hace el llamado a probar a los predicadores con la palabra de Dios. Él les había dado la palabra y esa era la medida con la que tenían que probar a estos predicadores. Es interesante ver cómo hoy día cualquiera que se llama cristiano es aceptado como cristiano en las iglesias. Y bueno, yo recuerdo lo que pasó en una iglesia aquí en Atoyac, que era pues tradicional, la iglesia con doctrina conservadora y todo igual que nosotros. Y allí llegó un hombre que venía de Centroamérica y se hizo amigo del pastor. El pastor poco a poco le empezó a dar oportunidad de participar. Él dijo que era cristiano, que amaba al Señor, que le gustaba evangelizar y visitar a los hermanos. Entonces el pastor hasta sintió bonito. Dijo, no, pues aquí ya encontré quien me ayude, ¿no? Y le fue dando poco a poco la oportunidad de participar. Y poco a poco esta persona empezó a transmitir sus ideas a la gente, hizo amistad con ellos y empezó a ganarse la confianza de la iglesia. Y para acabar pronto, pues le dividió la iglesia. Y después, cosa muy curiosa, los que estaban allí de años, se salieron y los que adoptaron la nueva doctrina con este hombre que no era para nada bíblica, se quedaron allí con el edificio y con su nuevo
maestro, con su nuevo profeta, porque así se llamaba él, era un profeta. Y bueno, estas cosas siguen sucediendo. Debemos los pastores tener mucho celo por la palabra y no aceptar como predicador a cualquiera que diga que es predicador, ni siquiera aceptar como cristiano a cualquiera que diga que es cristiano. Cualquiera que se haga pasar por cristiano debe ser medido, probado con la palabra de Dios. Y aquí Juan, de veras que sí nos da pruebas, sí nos muestra cuál es la medida, cuál es la manera de determinar si una persona en verdad es cristiana o no. Juan hace el llamado a probar entonces a los predicadores con la palabra de Dios. No importa qué tan atractivo sea el predicador, no importa cómo se vista. Ah, no, pues es que viene de traje y corbata, usa su camisa blanca y su corbata impecable. Ah, este hombre debe saber mucho. Pues ya usted el dicho, ¿no? El dicho tiene mucha razón. El hábito no hace al monje. Y una persona puede estar muy bien vestida, muy bien presentada, tener una apariencia bastante distinguida y ser un analfabeto espiritualmente hablando. No conocer a Dios y no conocer a fondo la palabra de Dios. Y si la conocen, la ignoran, porque ¿cuántos han iniciado su preparación bíblica en seminarios conservadores con doctrina reformada y terminan en el neocarismatismo, enseñando cosas nuevas que para nada aprueba la palabra de Dios? Bueno, entonces, si no pasa la prueba de la palabra de Dios tal persona, aunque sea muy atractiva, aunque se vista muy bien, es más, el Señor Jesús dice allá en Mateo 7 que aunque haga señales y milagros, porque Él así lo dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, bueno, que no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, hablamos en lenguas, sanamos a los enfermos. Ay, el Señor les va a decir, apartados de mí, porque no los conozco. Son hacedores de maldad. No conoce el Señor a ellos, ni ellos conocieron al Señor. Entonces, que si alguien es milagrero, que si alguien predica bonito, que si alguien hace muchas señales, dice no, no importa. Debe ser desechado si no pasa la prueba de la palabra de Dios. También les he dicho por doble ocasión que no debemos sentirnos mal por denunciar y nombrar a tal clase de predicadores. Pues tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento eran denunciados. Ahora ya bajo los tiempos de la ley estaba decidido que un falso predicador debía morir. Esa persona no debía estar, debía ser cortado de su pueblo, del pueblo de Israel. Si el predicador, el profeta decía algo y no se cumplía, eso era señal de que era falso, que no era verdad, que no era Dios el que lo había enviado. Ahora pues Elías menciona también a los escritores del Antiguo Testamento, menciona a los falsos profetas, las desviaciones de ellos, lo que hacían. Elías cortó la cabeza de 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Tanto quiso enojar a Jezabel y dijo, te voy a hacer lo mismo, vas a ver. Y lo echó a huir. Pero Elías denunció las atrocidades de Acab y de Jezabel y de sus profetas. Y bueno, aquí tenemos entonces que se denunciaron. A Balaam se le denuncia por nombre y lo que hizo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento
también son anunciados, así como son anunciados, se revelan los nombres de Janes y Jambres allá en el Antiguo Testamento, esos hechiceros que quisieron imitar a Moisés y luego quisieron repetir los milagros de Dios, que ya después del tercer milagro no pudieron, ¿verdad? Pero también son denunciados. Y en el Nuevo Testamento también, Himeneo y Fileto son denunciados por ser falsos predicadores, por decir que la resurrección ya se había efectuado. Así que si hoy día se denuncian hombres que están actuando mal, que están desviando al pueblo de Dios, pues no nos salimos de la norma bíblica, es bíblico. El hermano John F. MacArthur ha decidido que no solamente es bíblico, denunciarlos, sino que sería pecado no denunciarlos. Y lo que hacen, ¿verdad? Porque están desviando a mucha gente con sus herejías, con sus mentiras, y solamente se están beneficiando a sí mismos. Pablo dice que tales personas solamente buscan su propio bien. Ellos trabajan nada más para sus propios vientres, es decir, buscan nada más satisfacer sus apetitos carnales, el hambre, el deseo de tener cosas, el deseo de tener muchas riquezas, porque dicen que esa es la bendición de Dios. Y la Biblia no dice de eso, que eso sea así. Al contrario, Jesús dijo a ese hombre que dijo, te voy a seguir, él dijo, no, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Bueno, pues ahí tienen ustedes que no debemos sentirnos mal por denunciar y nombrar a tal clase de predicadores, pues tanto el Señor como los apóstoles lo hacían. También vimos cómo identificar a un falso predicador. ¿Quiere usted saber si es verdadero o es falso? Bueno, busque usted qué piensa esa persona con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Y considere usted su vida privada, su vida personal. La vida de los falsos predicadores normalmente está descrita no solamente por su doctrina errónea, no solamente por su mala doctrina, sino por la inmoralidad sexual y el amor al dinero. Esto también lo comenta el hermano John F. MacArthur en su libro Fuego Extraño, que esto describe normalmente a los falsos predicadores, el mal manejo de fondos y su vida inmoral. Usted puede revisar en la historia de los predicadores de la televisión, desde el primero hasta el último de los más famosos, y usted encontrará problemas en la vida personal de ellos. Ahora hay gente que se hostiga y dice, no, pues ya no estés mencionando esas cosas, mejor dedícate a predicar el evangelio, deja de estar corriendo el velo y descubriendo estas personas, ya ni te deben interesar. Bueno, a mí como pastor me interesan mis ovejas y las voy a proteger. Si tal o cual hermano se fastidia, se enoja, a mí me da igual. Pero las ovejas deben ser advertidas. Si viene el lobo y se acerca, el trabajo del pastor es prevenir a su oveja, cuidarla, guardarla, protegerla, ponerse ahí por donde va a pasar el lobo para que no le haga nada a sus ovejas. Y bueno, esto es bíblico, es totalmente bíblico. Pero bueno, los herejes, según Juan, despojan a Cristo de su deidad y de su humanidad y hacen nulo su sacrificio. Imagínense lo que decía Cerinto. Jesús fue visitado por el Espíritu Santo en el día de su bautismo, pero después de eso, el Espíritu lo abandonó. Y cuando fue a la cruz,
fue a morir como cualquier hombre. Esa era la doctrina de Cerinto. ¿Es necesario mencionar a Cerinto? Claro que sí. Él pensaba que había muerto como cualquier hombre, entonces él también dijo que un día Jesús va a resucitar, cuando venga la resurrección. Ahora también enseñaba una doctrina por obras y que para salvarse debían someterse a los ritos de la ley de Moisés. Tenía una mezcla de judaísmo con gnosticismo en sus doctrinas. Era un hereje de primera. Parece ser el inicio de lo que más adelante en el siglo IV se va a conocer como el arrianismo y el pelagianismo, que van a marcar la pauta para la doctrina falsa que va a atacar la persona del Señor Jesucristo. Y bueno, ahí lo tenemos. Juan nos da luz al respecto y dice, estos niegan a Cristo en su deidad, en su humanidad. Ellos negaban que Jesucristo tuviera un cuerpo verdadero, un cuerpo real. Y claro, eso es un ataque certero del diablo a la obra de Cristo en la cruz. Porque si Él murió como cualquier hombre, bueno, ¿en qué nos puede ayudar su muerte? Otros empezaron a negar la resurrección, ¿verdad? Empezaron a negar la resurrección y bueno, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces es en vano nuestra fe, entonces somos hallados mentirosos. Y somos de entre todos los hombres los más dignos de conmiseración, porque hemos estado predicando una mentira, pero Cristo ha resucitado. Él es las primicias de los muertos, Él es el principal, Él ha resucitado. Y nuestra fe está basada en un hecho real, en un hecho histórico, registrado en la historia por un personaje histórico que es el Señor Jesucristo. Entonces atacan su obra en la cruz. Finalmente, les comenté que los herejes, los falsos predicadores, son atractivos. Cuidado con eso. Son atractivos. Tienen una personalidad atractiva. Bueno, en eso yo no tengo problema, ¿verdad? Porque mi cara no es muy apreciable. A veces doy la sensación así de ser una persona muy enojona, muy seria y difícilmente atraigo a la gente. Es más fácil que la gente se me aleje por ver mi rostro. Pero, bueno, amo al Señor y espero conocer un poco ya a estas alturas la palabra del Señor y espero estar predicando solamente palabra de Dios. Pero los predicadores falsos tienen esta característica, son muy atractivos, tienen una apariencia atractiva, eh, tienen carisma, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Llaman la atención, coloquialmente se dice, tienen don de gente, ¿verdad? Y tienen una agilidad verbal tremenda, porque su inteligencia es de tipo verbal. Ellos pueden expresarse muy bien. Incluso en la iglesia los vamos a encontrar. Tienen una habilidad extraordinaria de convencer, bueno, son llamativos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Son apreciados por la gente. Y la razón es su predicación. Es la manera en que predican. Bueno, ¿qué tiene la predicación de un profeta falso? Que no ofende a nadie. Bueno, sí ofende, pero a los que creemos en la palabra de Dios. A mí me ofende que alguien se exprese mal de la persona de Cristo, a mí me hace enojar. ¿Cómo van a hablar mal de mi Señor? Sé quién es por medio de su palabra, pero hay quienes no quieren traer ofensa
la ofensa de la cruz de Cristo, como ese personaje allá en Houston que dice que él no habla, nunca habla de la justicia de Dios y nunca habla del castigo eterno. Él nunca menciona la palabra infierno. No, 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 yo jamás usaré esa palabra porque eso deprime a mi congregación. Mis seguidores no deben oír eso. Y él mismo reclama ser un predicador motivacional. Yo estoy para animar. Y esa característica tienen los falsos maestros de la palabra de Dios. Ellos hasta se ufanan de hacer uso de un lenguaje contemporáneo, de solamente, sí mencionan aquí y allá algún pasaje de la palabra de Dios, pero lo usan como un texto para basar ahí lo que ellos quieren hablar. Al final no se meten al texto, no lo desarman, no analizan las palabras de ese texto, no se van a la raíz etimológica de cada palabra, no lo dan en el contexto en que está escrito ese pasaje, donde se encuentra escrito ese pasaje, siguiendo las reglas propias de la hermenéutica, y ni siquiera siguen las reglas de la homilética para predicar la palabra de Dios. Entonces, tratan temas que emocionan a la gente, que animan a la gente, pero no se meten a la palabra de Dios. A veces tratan temas de moralidad o tratan temas de cómo ser una mejor persona, cómo ser un cristiano exitoso en los negocios, en fin, cosas que les llaman mucho la atención a la gente. Pero predicar la palabra de Dios en sí, meterse a la doctrina bíblica, ay no, qué flojera. Ellos te dirán, no, yo quiero a Cristo, yo no quiero doctrina, yo no quiero teología profunda y pesada, yo no quiero aburrirme ni aburrir a los que me escuchan, yo quiero cosas prácticas. ¿Ya ven ustedes? Se hablaba mucho hace 40 años, ya se hablaba mucho de la praxis del evangelio. Y los que predicaban el falso evangelio decían que la salvación consistía en dar de comer a la gente y resolver sus problemas económicos, sus problemas sociales. Y bueno, eso es lo que predicaba la teología de la liberación. Y terminaron animando esta clase de predicadores a iglesias a contribuir con sus fondos para sostener la guerra allá en Centroamérica o para sostener la guerra entre Israel y sus países y esos países enemigos, usando los fondos de la iglesia para financiar guerras. ¿Qué les parece? Bueno, miren hasta dónde hemos llegado. Todo por no portar en nuestra predicación la ofensa de la cruz de Cristo. Y claro, eso hace exitosos a los predicadores falsos. Ahora, Juan usa, aquí volvemos a tratar el tema del amor. El tema del amor, hermanos, se ha tratado ya en Juan. Esta no es la primera vez que él habla de esto y explica en qué consiste el amar. Él lo va a hacer otra vez. Lo que está haciendo Juan es el uso de la repetición. Él está haciendo uso de este método que es tan recomendable en pedagogía, la repetición. Esta es una de las razones porque a mí me gusta hacer un resumen cada vez que doy una lección, me gusta resumirla, me gusta repasarla, para que estos principios que estoy enseñando se queden como clavos así hincados, fijados en la mente y causen una impresión en el corazón de los que están escuchando estas exposiciones. Bueno, él usa el mismo método de enseñanza del Señor Jesús, porque él hacía uso de la repetición. Así es como el Espíritu Santo le inspiró
para insistir en algo tan necesario como el amor. Y no importa que tantas veces se repita esto, hermanos, nunca será suficiente. Yo me imagino que al Espíritu Santo le pareció apropiado insistir a Juan en que volviera a escribir sobre el tema por esta simple razón: ¿cómo somos nosotros? La verdad es que es difícil amar. No es cosa fácil amar. Es más fácil aprenderse la doctrina, es más fácil aprender teología, es más fácil aprender conceptos profundos de la Biblia, pero amar es más fácil salir, evangelizar, es más fácil salir y predicar, es más fácil hacer muchas cosas, pero amar, eso sí que es difícil. Y sobre todo aquellos que no son amables. Gente que no es fácil de amar. Y yo le pregunto a usted, ¿le ha pasado esto en la iglesia? ¿Ha conocido gente que es difícil de amar? Hay personas que son tan difíciles que no se dejan ni querer, no se dejan ni amar, ni siquiera te dirigen la mirada. Pueden pasar a 30 centímetros de uno, ni siquiera te ven, ni siquiera te saludan. Y si quieres darles el saludo, te esquivan. Ahora, he tenido quejas de algunos hermanos y de los más distinguidos en la iglesia. Un hermano me comentaba, no voy a dar el nombre por ética pastoral, no voy a dar el nombre, pero este hermano bien triste, me lo dijo con lágrimas en sus ojos. Hermano, le di la mano al hermano, le ofrecí mi mano al hermano, fulano de tal, y me dejó con la mano estirada. Se dio la media vuelta y ahí me dejó. Yo no sé si pensaría ese hermano que el hermano tenía sarna o qué, pero le digo, ¿no será que se habrá descuidado? No, hermano. Estoy completamente seguro que no me quiso dar la mano. Mire usted, estas cosas suceden en las iglesias y qué pena un testimonio así. Si es de alguien que apenas llega a la iglesia, no conoce al Señor o apenas se convirtió, pues uno dice, está aprendiendo, hay que enseñarle. Pero cuando se trata de alguien que es visible en la iglesia, que es participativo, qué pena, qué pena. Pero sí hay personas difíciles de amar, los he conocido. Bueno, pues ya son 36 años allí pastoreando la iglesia, imagínense cuántas cosas no he visto. No me extraña lo que me decía este hermano. Mire usted, aquí Juan ya en el capítulo 2, versículos 7 al 11, ya había hablado de estas cosas. Y él dijo, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ellos comenzaban en el Evangelio, lo primero que se les enseñó es, ustedes deben amar. Dios es amor y ustedes deben amar. Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Luego en el capítulo 3, los versículos 10 al 18, en esto se han manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué tremendo. ¿No sientes amor para el hermano? Ah, no, sí, yo quiero a la mayoría, pero hay uno ahí que no. Todavía hasta, ni siquiera lo decimos en broma, ¿eh? Lo masco, pero no lo trago. Imagínense. Lo que está diciendo ese hermano, no lo soporto. Me cae mal. Su sola apariencia me molesta. Su presencia me molesta. Bueno, todo aquel que aborrece a su hermano, dice Juan, ya no hay que buscarle. Es un homicida, es un asesino. Wow. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan dice, pues ya ni nos hagamos tontos. Ni nos hagamos tontos. Esa persona que no ama, ni siquiera le llames cristiano. Esa persona no conoce a Dios. Ahora vuelve a insistir en el tema aquí en los versículos 7 al 12 del capítulo 4 de Primera de Juan y los versículos 20 y 21 también, donde dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué tremendo, miren qué razonamiento tan tremendo de Juan. Dice, si tú no puedes amar a aquel que puedes ver físicamente, ¿cómo puedes ufanarte de decir que amas a Dios si no lo ves? Sí. Vaya, va contra la razón, hay una contradicción aquí tremenda. Si tú no puedes amar a aquel que ves, ¿cómo puedes llenarte la boca en decir, ah, no, yo amo a Dios con todo mi corazón? Bueno, lo que Juan está dibujando aquí es esta realidad, que la relación vertical no puede darse, no puede haber conexión, no puede estar bien la relación vertical si primero la relación horizontal no está correcta, no está corregida. En otras palabras, si no estamos en comunión con los hermanos, si no podemos estar bien con los hermanos, no podemos estar bien con Dios. No podemos tener comunión con Dios. En otras palabras, no es posible tener comunión con Dios si no tenemos comunión con los hermanos. ¿Sí? Aun con ese hermano que decimos, no, es que ese hermano, la verdad, es punto y aparte. No lo soporto, no me cae bien. Cuidado, hermanos. Juan está insistiendo ahora en el mismo tema. Era tan importante para Juan que los hermanos se amaran y que amaran en verdad, que insistió repetidas veces, y también lo es para nosotros, también lo es para nosotros, pues nos cuesta mucho también amar, y quien les habla sufre de esto también, adolece de este problema. Ay, sí, hay hermanos que son muy hermosos, son muy lindos, son amables, son tratables, son cariñosos, son bondadosos. ¿Qué me va a costar amar a hermanos así? Mi problema es amar a aquel que tiene el carácter todo secote. Hay hermanos que son tan tremendos que no, vaya,
Yo he dicho a veces, y creo que no sea tal vez la manera más correcta de decirlo, pero que no ni siquiera se dejan amar. Hay unos que no sirven ni para disculparnos con ellos. Puedes estarles pidiendo perdón por lo que les ofendió de ti y aún mientras les estés pidiendo perdón, te siguen abofeteando. No literalmente, pero sí te siguen diciendo de cosas. Te siguen insultando. ¿Qué les cuesta aceptar la disculpa? ¿Qué les cuesta nada más aceptar, hermano, perdóname? Perdóname porque sé que te ofendí. Ah, no, sí, pero debes acordarte que lo hiciste así, de esta manera, y a mí me ofendiste. Y vas a ver, y el día que te pase lo mismo, y el día que yo te haga lo mismo, te aguantas. No, hombre, ya. La verdad, no, por eso no dan ganas de pedirles perdón. Cuesta, porque todavía que vas a pedir perdón, te van a seguir pegando. Hay hermanos, no sirven ni para que te disculpes con ellos. Hay hermanos que son tan toscos que no les puedes ni decir nada. A veces, honestamente hablando, los tienes que capotear. Porque si tú vas y te piden algo y dices no, ya eres un enemigo. Va a haber problema. Va a haber problema. Para ellos no hay opciones. No, se tiene que hacer lo que ellos dicen y lo que te digan, eso, porque para ellos eso es lo correcto. Hermanos, ¿dónde está el amor de Cristo? Con personas así no se puede tratar, no se puede discutir, no se pueden plantear cosas porque ellos ya han decidido lo que es correcto. Tú no puedes decir nada. Es precisamente por eso que les estoy diciendo. Qué difícil es amar y tenemos que oír esto vez tras vez. Es mi convicción que primera de Juan deberíamos meditarla como iglesia y analizarla mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Deberíamos meternos en primera de Juan para que nos esté recordando Juan quién es el Señor Jesucristo y que nos esté recordando Juan cuáles son las cualidades de un auténtico cristiano. Y esta es una de ellas. Amamos irremediablemente si Cristo está en nosotros. Este Juan, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si Dios está en nosotros irremediablemente, irreparablemente, amaremos si Dios está en nosotros. Esa es la cosa. Si no está en nosotros, no tendremos amor. ¿Por qué? Porque no está Dios allí. Esa es la conclusión de Juan, esa es la lógica de Juan. La esencia de Dios es el amor. ¿Y dónde está Dios? En donde está Dios hay amor, porque Dios es amor. Bueno, entonces a nosotros nos cuesta mucho también amar. Nunca será suficiente tanta insistencia en el tema. Bueno, para finalizar, les muestro tres cosas con respecto a este amor. Que esta es la evidencia de conocer a Dios. Ya lo vimos en el versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tienes amor, conoces a Dios. Si puedes amar al no amable, conoces a Dios. Esta es la prueba de fuego. El amor es la esencia de Dios, pues Dios es amor y quien tiene a Dios morando en él, tiene amor y puede amar. Segundo, la manera en que Dios mostró su amor en el versículo 9, envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios actuó, no solamente lo dijo. Ya nos había dicho Juan, hermanos, no amemos solamente de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, Dios no amó de lengua, Él lo hizo. Él envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y este fue el más grande ejemplo de amor de parte de Dios. Este es el más grande ejemplo del amor, pues Dios derramó su ira sobre su Hijo amado en lugar de nosotros los pecadores. Y en esto se muestra el amor de Dios, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. El que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren ustedes, admiremos el gran amor de Dios. Envió a su Hijo unigénito. Esta palabra habla en cuanto a Cristo en su relación única con el Padre. Habla de su preexistencia y distinción de la creación. Él no fue creado, Él es Dios y Él es el mayor regalo de Dios a los hombres. Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué consiste este amor? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué tremenda manifestación del amor de Dios. Nosotros no amamos a Dios, Él nos amó a nosotros. Y si ahora le amamos, pues es porque Él nos amó primero. El primer movimiento, el primer paso que se dio en este asunto de la reconciliación, no lo dimos nosotros, no lo dio el hombre. El primer paso lo tuvo que dar Dios. Porque si Dios no lo hubiera hecho y nos hubiera dejado allí, a que decidiéramos por nosotros mismos buscarle, no, nunca lo hubiéramos hecho. Nosotros solamente le odiamos y queríamos alejarnos de Él lo más posible, pero Él nos buscó y usó sus medios para atraernos hacia Él. Qué hermoso es Dios. Él fue colocando todas las cosas de tal manera que un día le conociéramos. Como dice Mark Webb en sus predicaciones, somos el resultado de una emboscada de Dios. Él nos rodeó con su amor, Él nos rodeó con sus predicadores, Él nos rodeó con los hermanos que nos invitaban, Él nos emboscó en amor y propuso. El único que en verdad ama en perfección es Dios y es el mejor ejemplo del amor. No deberíamos imitarle, hermanos. ¿Cómo demostró Dios su amor? Expuso a su Hijo a la muerte en lugar nuestro. Lo envió en propiciación por nuestros pecados. Ahora, este es un término fuerte. En teología es profundo este término. Cuando pensamos en la propiciación, debemos pensar en lo que sucedía allá en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre en esa placa, en esa cubierta de oro macizo que estaba sobre el arca del pacto, llamado el propiciatorio, traducido al inglés el asiento de la misericordia, la silla de la misericordia. ¿Por qué el asiento de la misericordia? Porque ahí es donde Dios tenía misericordia de su pueblo. Cuando descendía la gloria de Dios y se posaba sobre el propiciatorio, encima del propiciatorio, por encima del propiciatorio, Dios veía la sangre. Y al ver la sangre, su ira se apaciguaba. Yo sé que hay muchos teólogos que no les gusta esto. Hay muchos que les da coraje oír esto, les molesta oír esto, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Usted puede ir a revisar esta doctrina en los representantes de la enseñanza bíblica en el cristianismo histórico y usted se dará cuenta que esta es la verdad. El pecado no fue cosa fácil para que Dios lo reparara, que Dios lo arreglara. El pecado ofendió terriblemente a Dios y era necesario que hubiera derramamiento de sangre para poder hacer posible que Dios perdonara la ofensa del pecador. La ofensa era infinita porque se ofendió a un ser infinito que es nuestro Dios. Y Dios no podía perdonarnos solamente por una determinación
soberana. Dios tenía que vindicar su actitud de declarar inocente al hombre sin culpa en base a derramamiento de sangre y derramamiento de la sangre de su propio Hijo. Esto sí es amar. Esto sí es amor para con nosotros. Tuvo que descargar toda su santa ira sobre su propio Hijo, su Hijo unigénito. Y lo hizo. Y lo hizo. Dios no hubiese sido justo si nada más por una determinación soberana nos hubiera perdonado. No habría justicia en eso. Entonces la vindicación de la justicia de Dios está en la cruz de Cristo. Ahora sí, después de llevar a la cruz a su Hijo y derramar toda su santa ira sobre él, que debió derramar sobre nosotros, ahora Dios ha vindicado su justicia ahí en esa cruz, dando ese juicio a su Hijo, ese castigo a su Hijo en lugar nuestro. Ahora Dios permanece justo. Esto es profundo, hermanos. Dios ahora permanece justo al justificar al culpable. Somos culpables. Quebrantamos su santa ley. Nosotros arruinamos todo. En nuestros primeros padres estábamos allí en sus lomas cuando ellos pecaron. Cuando Adán pecó, dice la palabra de Dios, pecamos en él, con él. Y así lo dice Pablo en Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Es el mejor ejemplo del amor que tenemos. Bueno, queremos saber cómo amar. Esa es la manera. Esa es la manera de amar. Ya tenemos entonces cómo podemos hacerlo. Es hacerlo como Dios nos lo enseña. Como Dios nos lo pone aquí. Es negarnos a nosotros mismos. Pero también Cristo es considerado el propiciatorio también, o el asiento de la misericordia de Dios, donde Dios se topa con la sangre de Cristo, su ira se apacigua contra nosotros. Y ahora nos abraza en su Hijo, nos ama tanto como a su Hijo. Y en Cristo Jesús nos ve tan justos como su Hijo, y tan santos y tan limpios y tan puros como su Hijo. Oh, nosotros gozamos de una justicia perfecta y Dios no demanda menos de eso. Y es con esa justicia que vamos a entrar un día a la presencia de Dios. No es algo que logramos nosotros, no, lo logró Cristo. Nosotros solamente por la fe nos aferramos a Él y Él nos da de su justicia. Ahora somos libres de la ira de Dios. Él descargó toda la furia de su Hijo, de su ira sobre su propio Hijo para que nosotros saliéramos libres. Y ahora somos invitados a imitarlo. ¿Queremos que el mundo vea a Dios? Amemos. Así se titula nuestro devocional. ¿Cómo podrá el mundo ver a Dios? Hermanos, amemos. Piensa en aquel que te cuesta amar. Búscalo, reconcíliate. Dios estará contento contigo y Dios te va a bendecir. Amemos, hermanos, no solamente de dicho, no solamente de palabra, sino de hecho y en verdad, como nos lo ha enseñado nuestro Dios. Hermanos, este ha sido el último devocional de la semana. Espero que Dios les bendiga ricamente esta semana, este fin de semana. Ustedes lo disfruten, estén contentos, estén felices. Sabemos que corren noticias muy feas por aquí y por allá, pero hermanos, nuestro Dios está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hasta la próxima.
un abrazote acá para mis hermanos tan amados que no han podido asistir todavía a la iglesia, a los cultos presenciales. Bueno, este domingo será de bendición volver a ver a mis hermanos que ya pueden reunirse. Y los que no, y tienen que seguir en casita, conéctense, disfruten la palabra de Dios, que se prepara uno con amor para que ustedes sean bendecidos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.